Bien. ¿Qué otros elementos puedo poner? Bueno, voy a tocar brevemente un piano para darle un poco más de cuerpo a esto y vemos otra cosa sobre efectos antes de terminar. Un segundito. Bueno, he empezado a grabar en el siguiente compás, no pasa nada porque es un esquema que voy a utilizar para todos los compases, simplemente lo cuantizo, lo cortaré y lo pegaré y lo adaptaré a cada uno de los compases. Fijaros que la aplicación es tan intuitiva que para cortar utilizamos el icono de las tijeras directamente, o sea, y para pegar el del pegamento, o sea, que tampoco, en este sentido no tiene ningún tipo de complicación. Bien, lo escuchamos. Bien, bueno, veis un poco cómo se pueden ir superponiendo diferentes tipos de elementos y vamos creando nuestra creación, nuestra producción musical en este caso, para entrar a valorar en los 5 minutitos que quedan y unas breves conclusiones. Las posibilidades de automatización, vamos a ver también algún ejemplo sobre, en este caso, sobre una voz. Fijaros que dentro de las opciones que tenía aquí, si os fijáis a la derecha, no sé si os acordáis de antes, que teníamos 2 archivos de audio nada más, tenía seleccionados y ahora aparecen 3. ¿Qué ha pasado? Que el time stretching que he hecho sobre el bajo, es decir, ese bajo que he estirado para adaptarlo al BPM, lo que ha hecho el programa ha sido crearme un nuevo archivo de audio con el bajo adaptado a ese nuevo tempo, ¿vale? Es algo que hace de forma automática. En este caso, vamos a coger y vamos a utilizar una voz. Acaba de sonar desde el navegador. Ya lo voy a quitar para que tengáis una vista más ampliada del secuenciador. Y fijaros. Bien, yo aquí tengo la onda. ¿Qué puedo hacer? Pues podría utilizar cada uno de los elementos que hemos visto antes en la mezcla. Es decir, podría insertar dentro de las posibilidades que tengo aquí, por ejemplo, un compresor. En el caso de que haya muchas diferencias de nivel en la interpretación de la chica en este caso, que tenga partes muy suaves, partes donde sube mucho y nos puedes compensar un poquito la mezcla, utilizamos el compresor. Voy a utilizar el compresor y bajarlo un poquito, lo escuchamos. Voy a quitar la claqueta ya. Vale, compensaría un poco este tipo de diferencia de niveles que habría en la voz. Lo habéis, vale. Bien, lo voy a instalar aquí porque lo había instalado en otro de los canales. Bajo el threshold. Bien. Otra cosa que podemos utilizar son, como habíamos dicho antes, diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar la Platinum Verb de Logic
Y podemos emular diferentes tipos de salas y habitaciones. Lógicamente, fijaros que tenemos un valor dry, no sé si se ve bien, y un valor wet. El valor dry es la voz sin efecto y el valor wet es la cantidad o el porcentaje de efecto que estamos aplicando a la voz. Si subo el porcentaje pasaría esto. Bueno, queda un poco la cola del efecto ese, efecto que le estamos aplicando en este caso. Voy a dejar un porcentaje mínimo para que se mantenga presente la voz. Y lo que quiero hacer en este caso es, bueno, lógicamente yo puedo cortar no solo las pistas MIDI, sino también pistas de audio. Fijaros en este caso, voy a hacer un pequeño zoom. Yo podría seleccionar la tijera en este caso y podría cortar en un determinado punto esa onda. Podría desplazar parte del archivo hacia la derecha y hacer sucesivas copias del inicio. Bueno, un poco está la idea, ¿no? La idea de poder manipular, poder cortar, poder editar ese mismo archivo de audio sucesivas veces. Cuando tenemos varios archivos de audio solapados, nos conviene hacer la fusión de un fade in y un fade out, que es lo que se conoce como crossfade, un pequeño crossfade para que las transiciones estén un poco más equilibradas. Es una de las opciones que tenemos aquí, que es el fundido cruzado, y es simplemente seleccionando una y otra parte de la onda, y fijaros que nos hace como un pequeño fade in y fade out en cada una de las partes. Digamos que hacen un poco más continua esa transición y es algo que se utiliza desde el punto de vista de la edición. Bueno, vamos con el último paso, que sería el de la automatización. ¿Para qué nos sirve la automatización? Os voy a poner un ejemplo. Yo quiero poner, bueno, podría automatizar el volumen directamente, es decir, esas tres partes que he cortado y he pegado, quiero que aparezcan sucesivamente, es decir, que se incrementen progresivamente, quiero decir. Entonces, simplemente la automatización nos aparece pintando puntos donde yo quiero que en este caso el volumen, que es lo que tengo seleccionado, vaya cambiando. Aquí quiero que el volumen vaya progresivamente aumentando. Y quiero que os fijéis ahora en el fader de la izquierda, que es el que determina el track que tenemos seleccionado, cómo se va produciendo visualmente esa automatización, ese fading que yo acabo de crear. En fin, esto, como podéis comprender, tiene unas posibilidades totalmente ilimitadas y se puede aplicar a cualquier tipo de proceso dentro de nuestra mezcla. Os pongo un breve ejemplo para que veáis un poco otro tipo de aplicaciones, que es, le voy a aplicar un delay a esa voz y voy a controlar la cantidad de delay o dónde quiero que aparezca el delay mediante automatización. Es decir, ese delay que voy a aplicar a la voz, no quiero que esté sonando durante todo el tiempo que suena la voz. Quiero que suene solo al final. Entonces lo que hago es directamente pintar cuando quiero que actúe ese porcentaje de delay. Que es justo donde hace, digamos, la última vocal dentro de la interpretación. Si nos vamos al inicio, no sé si se ha apreciado fuera el delay, cómo se ha producido el delay en esa última parte de la interpretación de la voz. Bueno,
no tenemos tiempo a más, tenemos que ir concluyendo. Lógicamente, un proyecto de audio conlleva la utilización de muchísimas más pistas que las que yo he creado aquí en apenas 15 minutos, pero se puede ver un poquito por encima qué posibilidades tiene de trabajo tanto de audio como de MIDI. Fijaros que no hemos podido abordar el tema de la grabación en la práctica, sobre la práctica, pero sí el trabajo con archivos de audio, todas las posibilidades de edición, tanto de audio como de MIDI, un poco el concepto de cuantización y sobre todo las posibilidades que tiene la edición, ¿no? La edición y la automatización. Lo escuchamos por última vez y nos vamos directamente a las conclusiones. Tengo seleccionado el loop para que vaya haciendo un loop continuo de lo mismo, ¿no?